Muy bien. A ver, vamos a seguir en estos ejercicios de un poquito más para que ustedes se familiaricen con estos temas de lógica. Les cuento que estos temas en el examen Transformar, el nuevo examen que inventó el presidente para el ingreso a la universidad, bueno, lo hace la CENESID y todo estas instituciones, pero bueno, son parte del gobierno. En vez del examen ser bachiller del año pasado, pues ahora les van a tomar el examen eh, Transformar. Y en ese examen están previstos eh, temas de razonamiento abstracto. Entonces, bueno, no sabemos lo que va a pasar de aquí a 3 años, pero hay que irse familiarizando con esos temas. Ya, entonces vamos a ver un poquito esos temas. Hoy probablemente no avancemos a hacer los ejercicios, pero seguro que la próxima semana alcanzaremos a hacer. Bueno, esta parte teórica no la vamos a ver mucho, razonamiento abstracto. Ya, es una capacidad para procesar información a través del pensamiento, con análisis, síntesis, observación. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Miren, uno de los ejercicios de razonamiento abstracto que a ustedes les tomarán son las sucesiones gráficas. Yo esto en vez de ejercicios o problemas, yo les suelo llamar juegos lógicos, porque hasta a veces resultan entretenidos, observar, analizar y enseguida dar con la respuesta. Entonces, una sucesión gráfica analiza cómo va evolucionando, cómo va cambiando la figura. Entonces, a observar y analizar. A ver, Doménica Pacheco. Doménica, ¿qué observa usted que sucede con estas dos figuritas? Considerando que la figurita de la izquierda es la primera, esta vamos a ponerle aquí, es la figura 1, la figura 2, 3 y 4. Entonces la figurita va evolucionando, ¿no? Entonces, Doménica, ¿qué sucede al pasar de la figura 1 a la 2? ¿Qué pasa con las figuras? Se hace más pequeña el triángulo. ¿Solo eso pasa? Mire que son dos figuras. Usted solo analizó la primera. Dice que el triángulo se hace más pequeño. ¿Y qué pasa con la segunda, Doménica? ¿Alguien que le ayude a Doménica? Ve que el círculo es más grande. Ah, ya. Eso. Entonces, la figura externa, que en este caso es el triángulo, se va haciendo más pequeña. Y la figura interna, que en este caso es el círculo, se va haciendo cada vez más y más grande. Eso es lo que pasa, miren, efectivamente. Entonces, si en el examen les pregunta, ¿cuál es la figura que debería ir después de la figura 4? Pues la respuesta sería un círculo muy grande y un triángulo muy pequeñito. Porque eso es lo que pasa. El triángulo se va haciendo más pequeño y el círculo se va haciendo más grande. Otro tipo de ejercicios. A ver, aquí, ¿qué es lo que sucede con estas figuras? Pregunta para Romina Villa. A ver, Romina, ¿qué sucede aquí con estas figuritas? Sigue un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Las líneas que se intersectan dentro del rectángulo. Sí, pero ¿qué sucede? Ajá, explíquenme un poquito más. ¿Qué pasa al cambiar de la figura 1 a la 2? Mire, ¿qué es lo que sucede? Va restando Eso, las líneas. exacto. Cada vez se va eliminando, mire, una línea. Le pregunto, Romina, después de la figura 4, ¿cómo debería quedar la siguiente figura? ¿Con cuántas líneas? ¿O con cuántos lados? Con dos lados. Solo ya sería con dos, porque si se elimina otra línea, solo nos quedarían ya dos líneas. Muy bien.
Eso es todo, jóvenes. Se tiene que ir observando lo que sucede con las figuras. Otro ejemplo de sucesiones gráficas. A ver, vamos a preguntarle a ver, voluntarios, ¿quién lo quiere hacer a este ejercicio? A ver, alguien que ya detectó qué es lo que pasa al pasar de aquí a acá. A ver, José Luis. Profe, ahí se va viendo que de los contornos de la figura se va sacando ¿cómo decir? Una línea y se le va aumentando el centro. Es muy bien. Es decir, la figura geométrica externa, cada vez que avanza, disminuye un lado. Y al interior de la figura geométrica se aumenta ese lado, se aumenta una línea. Entonces aquí tenemos el hexágono, en la primera tiene 6 lados y dentro solo una línea. En la figura 2 tenemos pentágono que tiene solo 5 lados y dentro tiene 2 líneas. En la figura 3 tenemos el cuadrado, 4 lados y dentro ya hay 3 líneas. José Luis, ¿cómo quedaría la respuesta si le preguntara qué figura sigue aquí a continuación? Quedaría un triángulo y como un asterisco. Ajá, es decir, serían 4 líneas dentro, ¿no? Muy bien, eso es todo. Eso es todo, jóvenes. Así de facilito y de sencillo, ¿no? Otro tipo de sucesiones gráficas, por ejemplo, este. A ver, David Yagual. A ver, David, ¿te animas a hacerla? ¿Qué observas, David? ¿Qué es lo que pasa al cambiar de esta figura a esta de acá? ¿Qué es lo que pasa? A ver, a ¿cómo se llama? Que cambia la dirección de los colores. Eso. Ajá, muy bien. Va cambiando la dirección del color. Es decir, va rotando en sentido de las manecillas del reloj. ¿Cómo giran las manecillas del reloj? Voy a ver si me sale un círculo. Bueno, ya, imaginemos que esto es un círculo. Tenemos las manecillas del reloj. La hora 12, 13, acá está el 6 y acá está el 9. ¿Cómo giran las manecillas del reloj? Giran en este sentido, ¿verdad? Así va girando el segundero, el minutero, etc. Entonces, aquí vemos, como dijo David, que el color va girando. Y efectivamente lo hace en el sentido de las manecillas del reloj. Si en el examen le preguntan cuál es la figura que tiene que ir a continuación, usted enseguida ya se da cuenta que la figura que va a ir ahí va a ser muy parecida o exactamente como la figura 1, porque el color otra vez se va a ubicar al lado izquierdo, ¿no? Entonces, miren, tengan en cuenta esos detalles. Vamos a ver otro. Analogías. A ver, jóvenes, una analogía es una comparación. Eso es todo. ¿Qué hay que comparar? Usted tiene que comparar la base de la analogía, que es esto de aquí. Esta es la base. Y en relación a esta primera base que usted analiza, tiene que determinar cuál sería la respuesta o la relación que tiene que haber en la segunda parte de la analogía. Pregunta para Valentina Sánchez. ¿Qué observa? ¿Qué pasa usted qué observa usted? ¿Qué pasa en la primera parte de la analogía? El círculo se volvió más pequeño. Muy bien. Por tanto, la El, respuesta... trián- el triángulo que va a seguir después del triángulo grande será más pequeño. Muy bien. La respuesta sería un triángulo más pequeño. Eso es todo. Ahí está la respuesta. ¿Cómo se lee esto? Se lee de la siguiente manera. Círculo grande es a círculo pequeño, como triángulo grande es a triángulo pequeño. Y eso es todo. Muy bien. Ahí tenemos otro ejemplo, miren, de ejercicios de analogías. Vamos a ver otro. A ver, voluntarios, ¿alguien lo quiere hacer? Levante la mano. Ahí tenemos otro jueguito. Bien, Valentina Vega, estaba aquí haciendo buenos análisis. A ver, Valentina Vega, hágalo usted a este de aquí. Pero no sé si está bien cómo lo voy a decir. No, tranquila, usted dígame, mire que aquí tiene la primera parte de la analogía, que sería esto de aquí. Analícela, qué pasa, y luego esa misma relación es la que hay que determinar acá. A ver, ¿cuál es su análisis?
Es a cuadrado con círculo, es a círculo con cuadrado, como triángulo con círculo, es a círculo con triángulo. Ya, muy bien. ¿Y los colores, Valentina? ¿Usted observa algo en los colores? Sí, cambia. Eso. Por tanto, descríbame usted cómo sería la respuesta acá, la respuesta que tiene que ir aquí. ¿Cómo sería? Describa, trate de describirla. ¿Cómo iría? Porque aquí si nos damos cuenta, la figura exterior, que es el cuadrado, al pasar acá, se va a la parte interior y con el color opuesto. Entonces, Eh, Triángulo con círculo morado es a círculo morado con triángulo blanco. ya, sería, porque mire, el color cambia. Entonces, aquí ya tenemos el círculo morado o gris, ¿no? Ya tenemos aquí el círculo morado. Entonces, acá, al salir, al volverse externo el círculo, cambiaría de color. Entonces, sería más bien un círculo blanco, grande, con un triángulo gris o morado más pequeñito, ¿verdad? Ahí está. Entonces, aquí hay que llevarle a estar muy pilas en el juego de todas las variables que se van modificando. Porque aquí, como decía Valentina, si es verdad, se modifican las figuras, la figura externa se hace más chiquita y se vuelve interna. Pero aparte de eso hay otro detalle. Aparte de eso, vemos que hay un cambio de colores. Lo que al inicio era el cuadrado, era un cuadrado gris, al pasar a la siguiente figura, el cuadrado ya no es gris, el cuadrado es de color blanco. Y el círculo que al inicio, miren, al inicio era blanco, después se convierte en círculo gris. Entonces hay que estar ahí muy pendientes. Estos ejercicios ayudan a desarrollar la visibilidad. Sí, muy bien, Thais. La respuesta estaba bien, aunque le faltó precisar los colores de la respuesta, Thais, pero lo demás estaba bien. Ya, bien, Valentina. Muy bien, vamos a seguir. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Matrices. Ya, las matrices son un conjunto de imágenes que hay que analizarlas en diferentes sentidos. A ver, eh, quiero salirme un ratito, allá solo para ver la hora. Bueno, tenemos 3 minutos. A ver, explico esta parte de las matrices y con eso ya terminamos. Ya, les decía, una matriz con figuras consiste prácticamente en un conjunto de figuras. En este caso tenemos 9 figuras. Entonces aquí yo tengo que analizar varias cosas. Varias cosas son las que se tienen que analizar. Y yo lo puedo hacer de diferentes maneras. Lo puedo hacer analizando a ver qué es lo que pasa así en el sentido horizontal. Puede ser una forma de analizar. Otra forma de analizar las figuras puede ser qué pasa en el sentido vertical. Esta es otra forma de analizar. O también puede ser el caso de analizar en sentido diagonal. Puedo yo analizar aquí también para ver cuál es la figura que debería ir en el signo de interrogación. Otra forma de analizar es analizar cada figura. A veces se necesitan, por ejemplo, vemos que hay triángulos. Hay 1, 2, hay 3 triángulos. Uno de ellos es gris, el otro tiene una cruz en el centro y el otro tiene una X en el centro. Veamos si esa observación se cumple en los demás, en las demás figuras. El círculo, tenemos círculo gris, círculo con cruz, círculo con X. Y ahora el cuadrado, tenemos cuadrado con cruz, cuadrado con X. ¿Qué nos faltaría? Sería el cuadrado plomo. Y nos faltaría el cuadradito plomo, así es, o gris, ahí está. Entonces, miren, hay diversas formas de analizar. Uno a veces hay que encontrarle la lógica a estos ejercicios de manera horizontal, a veces de manera vertical, o a veces toca analizar el patrón que se repite en cada conjunto de figuras. Y muy bien, ustedes enseguida se dieron cuenta que aquí lo que faltaba era un cuadradito gris, porque las demás figuras geométricas, el círculo tiene su propio círculo gris, el triángulo tenía su propio triángulo gris, entonces lo único que faltaba era el propio cuadrado gris.
Muy bien, entonces jóvenes, fíjense que hemos analizado varios ejemplos de este tipo de razonamiento abstracto. Y bueno, ya la próxima semana haremos algunos ejercicios para que tengamos un poquito más de práctica en esto. Listo, jóvenes, nada más, cuídense y de aquí nos vemos la próxima semana. Que pasen muy bien. Por cierto, ojalá que ya voy a revisar si es que hay alguien que le falte tareas, ya le voy a comunicar internamente para que las envíe, por favor, ya la otra semana se acaba este parcial. Cuídense, jóvenes, que pasen muy bien.